En la sala del juicio del Egipto antiguo se determinaba el destino de los muertos. Según su creencia, el dios egipcio Osiris se sentaba en la sala del juicio con una balanza para evaluar al difunto, acompañado de 42 jueces. Ahí se pesaba el corazón del difunto y si las malas obras superaban a las buenas obras, la balanza se inclinaba a favor de la tristeza eterna y el corazón era arrojado a algo así como un monstruo que esperaba devorarlo. Llegar a un juicio egipto no era una buena noticia. Los dioses egipcios parecen ser insensibles. Ellos parecen ser aborrecibles y dispuestos a devorar. El propósito de la lección de esta semana es comprender por qué el juicio de Dios no es una mala noticia, sino una buena noticia para los hijos de Dios. Bienvenido al comentario de la lección de la escuela sabática. Soy el pastor Joel Acuña y cada semana con muchas personas como tú estudiamos juntos la Biblia y también la compartimos con otras personas para bendecir, sea a los amigos y también a la iglesia. La lección de esta semana titula La buena noticia del juicio. Y el texto clave se encuentra en Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dividiremos el estudio de esta semana en 3 secciones. 1. ¿Por qué un juicio? 2. ¿Cómo se realiza el juicio? Y 3. ¿Qué revela el juicio? Vamos a la primera sección. ¿Por qué un juicio? La razón es que hay un conflicto cósmico y Apocalipsis se centra en la culminación de ese conflicto entre Dios y Satanás. Lucifer, un ángel rebelde, desafió la justicia de Dios y afirmó que Dios era injusto. Dios no lo eliminó, pero sí lo arrojó del cielo junto con todos los ángeles que creyeron en esa falsa acusación. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Producto de esa falsa acusación contra Dios, ingresó el pecado y por lo tanto el juicio de Dios desenmascara el engaño del diablo. Recuerda que uno de los engaños del diablo es distorsionar el carácter de Dios. Satanás desea caracterizar a Dios como un juez vengativo, una especie de tirano que quiere castigar a sus criaturas por cada pecado cometido. La buena noticia del juicio es que no quedará nada oculto. Se revelará si esa acusación es falsa o es verdadera. ¿Cómo se realiza ese juicio? Esta es la segunda sección. Daniel 7, 9, 10 y 13 es una revelación de cómo se realiza el juicio. El texto dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El anciano de días es Dios el Padre, y aquel como hijo de hombre que se acerca al Padre es Jesús. Acuérdate que Jesús hizo referencia de sí mismo como un hijo de hombre. Mira las palabras entre Jesús y Caifás en Marcos 14:62. Y Jesús le dijo: yo soy,
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Por lo tanto, la escena de Jesús acercándose al Padre y los libros abriéndose es una escena de juicio. Apocalipsis 20:12 dice: y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dios reveló el proceso de este juicio en el santuario terrenal. El pecador llevaba un cordero al santuario y allí confesaba su pecado colocando sus manos sobre el cordero. De esa manera, simbólicamente, transfería su pecado al cordero. La sangre de este cordero era llevada al santuario y asperjada sobre el velo. De esta manera, el pecado era transferido simbólicamente del pecador al santuario. Una vez al año era necesario quitar los pecados del santuario y eso se realizaba en el día de la expiación. ¿De quién eran quitados los pecados del santuario? Solo de aquellos que habían llevado su pecado al santuario, no así de quienes no lo habían hecho. Entonces, según Juan 1:29, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como en el día de la expiación, Jesús quitará el pecado del mundo. La pregunta es, ¿de quiénes? Solo de aquellos que hayan lavado sus pecados en la sangre del Cordero. De los que llevaron su pecado al santuario, no de los que no lo llevaron al santuario. Por eso es que el juicio es una buena noticia para quienes se refugian en Jesús. Leo Daniel 7:22. Hasta que viene el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Lo que la Biblia está diciendo aquí es que el juicio es a favor de los hijos de Dios que han ido a la presencia de Jesús para que sus pecados sean quitados. La buena noticia del juicio es que es a favor de los santos del Altísimo. Si no fuera por el Evangelio eterno, no tendríamos esperanza en el juicio de Dios. El Evangelio eterno nos ayuda a refugiarnos en Jesús. Veamos ahora la tercera sección. ¿Qué revela el juicio? El juicio revela todo lo contrario de la acusación de Satanás. Los mundos no caídos verán que Dios ha hecho todo lo posible para salvar a cada ser humano. El juicio revela la justicia y la misericordia de Dios. El juicio revela el amor y la gracia de Dios para con el ser humano. El juicio revela que la salvación se trata no de lo que tú puedes hacer para salvarte, sino de lo que Cristo hace por ti. Elena de White dice: no podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los méritos suyos. El juicio revela que si una persona se pierde, será porque ha resistido continuamente a las súplicas del amor divino. Cuando Cristo murió en la cruz, el universo entero contempló el amor de Dios. No puede haber mayor revelación del amor de Dios que lo que Cristo demostró en la cruz al morir por el hombre, y la justicia del mismo Dios de salvar a quien en el juicio demuestren que llevaron sus pecados y lavaron sus pecados en la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Al final del juicio, el universo entero declarará lo que está escrito en Apocalipsis 15, 3 y 4. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y quién glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual
todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Los que se salvan y los que se pierden, los redimidos y los impíos, reconocerán que Dios es justo, recto y amoroso en sus acciones hacia nosotros. El universo estará seguro para siempre porque su amor se ha revelado tanto en la cruz como en el juicio final de la tierra. La buena noticia es que en Cristo Jesús no debemos temer el juicio. Podemos tener la seguridad de que nuestro amoroso Señor nos ayudará. Jesús no solo es nuestro juez, sino también nuestro abogado defensor. Hebreos 4:14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Juan 5:22 dice que el Padre a nadie juzga, sino que dio todo el juicio a Jesús. Y primera de Juan 2:1 dice que Jesús es tu abogado. ¿Cuánta tranquilidad te da al saber que tu juez también es tu abogado defensor? Ya que el juicio es una buena noticia, elige a un amigo a quien en esta semana puedas compartir las buenas nuevas del juicio divino y a través de tu experiencia personal, enséñale a confiar en el amor y la justicia de Dios. Que Dios te bendiga. Te invito a suscribirte a este canal para tener cada semana tu bosquejo de la lección y comparte este video para bendecir a mucha gente que necesite esperanza. Nos vemos en el próximo repaso de la lección de la Escuela Sabática.